Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada por Bacredomatic. Para progresar juntos, ahorra. Secuelas de devastación forestal por la plaga del gorgojo descortezador, constantes incendios forestales y el cambio climático afirman el paisaje urbano y rural en horizontes áridos, secos, con montañas desprovistas del follaje y anuncian la antesala que como espada de Damocles se cierne sobre la salud de la población hondureña. A lo largo de este breve periodo del año se reportan 165 incendios forestales de grandes proporciones que han destruido más de 5.420 hectáreas de bosque en todo el país. El impacto es de tal magnitud que una leve lluvia en octubre pasado evidenció la alta vulnerabilidad en la que 6 personas murieron y otras 80.000 fueron evacuadas, además de pérdidas materiales millonarias. El Cuerpo de Bomberos, que hoy lanzó un llamado de auxilio para que más instituciones se unan al combate de incendios forestales, se ha desplegado en zonas productoras de agua para la capital como el Atillo, el Chimbo y el Parque Nacional La Tigra, al igual que San Pedro Sula, en protección de la cordillera en Merendón, el pulmón hídrico de la capital industrial del país. También siniestros en estructuras reportan varias muertes, como la de 3 niños que murieron calcinados en viviendas de Tegucigalpa y San Pedro Sula en tan solo 48 horas. A estas condiciones contribuyen también miles de pinos sacrificados en más de 120 hectáreas que entre el 2014 y 2016 sirvieron para contener la plaga de gorgojo descortezador que no fue retirado ni aprovechado y hoy es el combustible ideal para propagar aún más las llamas. En el estándar mundial de la ONG alemana Hermann Watch, presentó en diciembre en la cumbre del cambio climático en Katowice, Polonia, Puerto Rico, Honduras y Nicaragua ocuparon en 2017 y 2018 los 10 territorios más vulnerables a dichos efectos. Lisandro Rosales, titular de la Comisión Permanente de Contingencias, advirtió que pronósticos preliminares indican que este año será muy seco y de alto riesgo por incendios forestales, recalentamiento de líneas y el posible resurgimiento de la plaga del gorgojo descortezador, como se observa en los departamentos de Olancho, Lloro, Francisco Morazán, Comayagua, Santa Bárbara y Lempira. De igual forma, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos advirtió que más de 1.1 millón de hectáreas de bosque en 125 municipios de 14 departamentos del país estarían en alto riesgo de incendios forestales. 16 de estos municipios pertenecen a Francisco Morazán, 23 a Olancho, 14 a Comayagua, 11 al Paraíso y 8 a Lloro, que presentan mayores riesgos. Ahí se suman 10 municipios de Copán, 3 de Cortés, 3 de Choluteca, 2 de Gracias a Dios, 5 de Intibocá, 4 de La Paz, 10 de Lempira, 2 de Ocotepeque y 13 de Santa Bárbara. Se estima que más de 2.9 millones de hectáreas de bosque, un 26% del total, tienen un riesgo medio, que 3.5 millones de hectáreas, 32%, están en un riesgo bajo de ser pasto de las llamas. Las áreas de mayor riesgo son los bosques de pino cercano a las vías de acceso, matorrales y zonas afectadas por la plaga del gorgojo. Asimismo que del 2000 al 2018 más de 62.700 hectáreas de bosque fueron afectadas por los incendios, la mayoría de ellos por mano criminal. Honduras cuenta con una superficie de 5.4 millones de hectáreas de bosque que cíclicamente sufren efectos adversos al cambio climático y daños directos ocasionados impunemente por los pirómanos. La Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos advirtió por su parte que el impacto negativo de los incendios forestales sobre los ecosistemas, bosques, agua, aire, economía y su contribución al cambio climático son una amenaza constante que vulnera los derechos humanos. La nota introductoria fue presentada por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Recuerde que también nos puede seguir si en algún momento va a salir de su casa a través de Radio Visión Honduras, 90.1 aquí en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, La Paz, Comayagua, Cihuatepeque, El Agua y Ojoa, en el litoral atlántico, Tela, Ceiba, el Atlántico hondureño en la 105.5 y en la 90.3 allá en la cálida Choluteca. Esto es la entrevista. Segmento es presentado por Aguas de San Pedro. Creciendo juntos.
Bien, hoy voy a hablar de un tema de suma importancia, es los incendios forestales, la destrucción que dejan. Hablaba aquí con el ministro antes de que estuviéramos al aire. No solo es el momento que cuando uno ve que se está incendiando el bosque, que dice uno qué pesar, qué lástima me da lo que está ocurriendo, sino el impacto que trae esto después para usted, para mí, para miles de hondureños, porque los problemas de la sequía no solo son en Tegucigalpa y Comayagüela, hay problemas en el centro del país, hay problemas en todo Honduras. Tenemos la dificultad en este país que si llueve mucho y hay inundaciones, se perdieron las cosechas. Y está el fenómeno del niño, de la niña, y también se pierden las cosechas. Y encima hay bárbaros a quienes usted debe denunciar al 911 cuando se dé cuenta de gente que no sé por qué razón incendia los bosques. El ingeniero Mario Martínez es ministro y director del Instituto Nacional de Conservación Forestal, que está esta mañana conmigo. Gracias por estar aquí, ingeniero. Buenos días, licenciado. Mucho gusto. El ingeniero Juan Barrios, el gerente de programa técnico de adaptación al cambio climático de Visión Mundial. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, licenciado. El capitán Raúl Reyes es oficial de operaciones del C9. Capitán, bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Y don Marco Antonio Artica, teniente coronel del Cuerpo de Bomberos. Coronel, bienvenido. Muchísimas gracias, licenciado. Pues el fin de semana estuvimos transmitiendo de que habían incendios acá cerca de Tegucigalpa. Si podemos iniciar hablando de eso y las consecuencias que esto trae. Ayer escuchaba yo a don Rodrigo Bon también hablar de esto, de que las represas acá cerca de la capital no se llenan, que te un problemas de agua. Hay gente aquí gente muy humilde, que la periferia de la ciudad hay muchos barrios deprimidos, que la gente pobre tiene que ir a comprar, gente muy pobre, tiene que comprar el agua porque ahí no llega el agua. Y son las consecuencias que tenemos. Ya hay más de 1 millón de personas aquí en Tegucigalpa. Y también eso de que están construyendo en diferentes colonias. Algunas veces me he preguntado de dónde van a sacar el agua para la gente que viva en estas nuevas colonias cuando ya tenemos grandes problemas en la capital. Pero repito, eso solo es Tegucigalpa. Hay problemas en todo el país. Ingeniero, ¿qué me dice? Efectivamente, licenciado Valladares, el tema de la escasez de agua es quizá el efecto más importante en la población nacional derivado del impacto de los incendios. Agua potable es un tema delicado para toda la población nacional, no solamente para la capital de la República. Existen al menos 9 ciudades mediano y pequeñas del país que hoy por hoy sufren serios problemas de agua potable y donde la deforestación y principalmente el impacto de los incendios genera efectos en la escasez de agua. El incendio del fin de semana anterior para la ciudadanía capitalina es relevante, puesto que el mismo ocurrió en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, el cual, además de ser de connotación nacional de alto interés, juega el rol más importante en el abastecimiento de agua potable aproximadamente al 35% de la población de la capital. Y el incendio afectó áreas en los municipios de Cantarranas, Santa Lucía y Valle de Ángeles principalmente, y se estima un área aproximadamente de 90 hectáreas las afectadas. Indudablemente que el escenario del incendio mismo también reflejó el interés de la población por coadyuvar y sumar esfuerzos para combatir los incendios. Se sumaron una buena cantidad de pobladores, las fuerzas vivas alrededor del CONAPROFOR, del Comité Nacional de Protección Forestal, donde estaban las Fuerzas Armadas, bomberos, ICF, COPECO, entre otras, liderando el control del incendio. Afortunadamente se logró controlar sin que llegase a afectar la zona núcleo del área en mención, y obviamente los impactos están a la vista y los efectos se verán en los próximos meses. Sí, coronel Marco Antonio Artica, como siempre los bomberos hacen una buena labor. Yo anoche decía en el noticiero que no solo es problema de que hay incendios. Compatriotas nuestros, héroes nacionales, bomberos, murieron en uno de estos incendios. Una muchacha también murió en el bosque. Eso provoca ir a combatir un incendio. El otro día, a mí me gusta bastante el cine. Vi una película donde en Estados Unidos también fueron atrapados unos bomberos y murieron todos producto de un incendio. Un incendio es una tragedia
delicada para la naturaleza y delicada para los seres humanos. Coronel, cuéntenos de este incendio. Y el problema es que todos los años es lo mismo. Sí, exactamente. Año con año, licenciado, vivimos nosotros siempre en la misma época de estos incendios, ¿verdad? Por más recomendaciones, más campañas de concientización que hacemos nosotros, ¿verdad? No solamente el Cuerpo de Bomberos, sino que, como lo dijo el ministro, todas las instituciones que conformamos con APROFOR, ¿verdad? Estamos en esta lucha día a día, en la mañana, tarde, noche, bombardeando con propaganda de prevención, ¿verdad? Pero hay personas que no hacen caso, no se ponen a pensar el mal que se están haciendo y que nos están haciendo, porque no solamente estamos afectando lo que son ya las fuentes de agua, ya con la bruma que tenemos en el ambiente ya tenemos problemas de salud, ya hay personas menores y mayores que tienen problemas ya respiratorios, después viene también que nos ataca, inclusive afecta hasta la economía, porque cuando ya no tenemos visibilidad tienen que cerrar los aeropuertos. Nosotros hacemos llamado a las personas, ellos saben quiénes son estas personas que le prenden fuego al bosque, que lo reporten inmediatamente al 911. Nosotros como instituciones pues hemos tomado una estrategia con instrucciones de mi general Silva de desplazar las unidades a puntos estratégicos a las salidas desde tempranas horas, por si se nos presenta un incendio tenemos más fácil el desplazamiento que cruzar la ciudad con el congestionamiento. Sí, ingeniero Juan Barrios, usted es el gerente del programa técnico de adaptación al cambio climático de Visión Mundial. ¿Cómo analiza todo esto? Bueno, gracias, licenciado. Para nosotros realmente la situación que estamos viviendo actualmente con los incendios forestales es una situación que ocurre cada año y cada vez se agrava más por las mismas condiciones de la variabilidad y el cambio climático. Como usted lo planteaba antes, de acuerdo a Herman Watch, nosotros en el país somos uno de los países más vulnerables de la Tierra. Los incendios forestales afectan mucho la capacidad de las áreas abastecedoras de agua desde el punto de vista de la colecta y luego la proporción de agua en tiempos de estío. Y si a eso le sumamos las características que estos incendios tienen, normalmente son incendios como lo vimos en las imágenes que estaban en la nota introductoria, incendios de alta intensidad que llevan a los árboles a un estrés, a un debilitamiento, que los hacen propensos al ataque de plagas. Y esa es la situación que estamos viviendo actualmente, después de que hemos tenido un periodo de una afectación muy severa, donde perdimos más de 500.000 de hectáreas de bosques de pino, con el impacto directo que esto tiene sobre las fuentes de agua. Esto realmente debe preocuparnos y debe llamar a toda la sociedad a que nos involucremos. 500.000 de bosques de pino. 500.000 de hectáreas de bosque de pino, más, un poco más que eso, se perdieron en el periodo entre el 2013 y el 2017, siendo los departamentos más afectados Olancho, Lloro, Comayagua, Francisco Morazán y El Paraíso. El problema de Olancho, porque he tenido la oportunidad de sobrevolar una gran cantidad de Olancho, que hay como cortan los pinos también y la depredación es enorme. ¿No se puede controlar eso? Bueno, aquí todo pasa porque tenemos una ley de áreas, ley forestal de áreas protegidas y vida silvestre que ya define cómo es que se puede hacer la intervención en el bosque, las áreas que se pueden tocar para aprovechamiento, hay bosques productivos, hay bosques de protección. Sin embargo, hay una situación en que también debemos de considerar que hay elementos de tipo socioeconómico que definen la necesidad que tiene nuestra población para producir alimentos, por ejemplo, y que normalmente en estas áreas, Olancho, como usted menciona, muchas áreas son deforestadas para la producción de granos y luego cuando esos terrenos se vuelven improductivos, eso da paso a una ganadería extensiva y esa ganadería extensiva luego también trae consigo incendios forestales porque muchos de nuestros productores en el campo utilizan el fuego como una herramienta para la renovación de pastos y a veces cuando no existe el control necesario, estas que pudieran ser quemas bajo control se descontrolan y se convierten en incendios forestales. Sí, más adelante voy a hablar con usted sobre eso del gorgojo descortezador, que muchos madereros y gente me han hablado también, que algunas veces se aprovechan de eso del gorgojo descortador para cortar a diestra y siniestra los bosques hondureños. Capitán Raúl Reyes, oficial de operaciones del C9, ¿qué hicieron este fin de semana? Y si le explica a la población qué es el C9, dónde se pueden comunicar con ustedes y cuál es la función que tiene el ejército hondureño en esto.
Sí, muchas gracias, licenciado. Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas, tratamos de conyugar esfuerzos. Trabajamos de la mano con el Cuerpo de Bomberos, con el ICF, con COPECO, con diferentes instituciones que trabajan en el tema de protección de los ecosistemas naturales. Las Fuerzas Armadas de Honduras, hablar de la misión de la protección y conservación de los recursos naturales es hablar de las necesidades de la sociedad hondureña. Como usted lo mencionó, el fin de semana y estos días hemos trabajado de manera activa y algunas veces los incendios se vuelven alarmantes, las condiciones de la topografía, la velocidad del viento, vuelve de mucho riesgo este tipo de actividades. También utilizamos el apoyo de medios aéreos, tenemos la facilidad de la Fuerza Aérea Hondureña, pilotos que son entrenados para utilizar los sistemas de Bambi Bucket, para tratar de contrarrestar. El día de ayer, por decir un dato estadístico. ¿Cómo es el sistema? Disculpe. Es un sistema configurado con una balsa que tiene una capacidad de 324 galones. El helicóptero se desplaza a una represa y toma el agua, y esa agua es descargada en los puntos, digamos, los focos de mayor impacto, donde va el avance del incendio. Y esto es a través de una comunicación tierra-aire, a modo que la gente en tierra le diga a los pilotos en qué punto necesitan el agua. Y de esta manera, el día de ayer, por ejemplo, hicimos un total de 44 descargas, un total de 9.300 galones en 2 incendios de alto impacto, como mencionó el ingeniero de ICF Martínez, como ser en el Parque Nacional La Tigra, en la zona de amortiguamiento, Valle de Ángeles, y otro incendio en el sector de la zona sur, en Sabana Grande. Entonces nosotros tenemos estos recursos, tenemos personal capacitado para apoyar estas labores de extinción a nivel nacional. Yo quiero que la gente tome conciencia. Eso que usted está hablando, yo vi los helicópteros sobrevolando Tegucigalpa para ir a exactamente eso. Para poner esa toma del helicóptero, por favor. Eso tiene un costo elevadísimo. Sí. Levantar un helicóptero en gastos de combustible, aparte de que los pilotos y los compatriotas que van a ayudar con esto ponen en riesgo su vida. Esas son las otras consecuencias que tiene este tipo de acciones de los humanos. Sí, como usted lo dijo, 1 hora de vuelo, un helicóptero como el que usted está viendo en pantalla es un helicóptero UH-1H. Algunas veces volamos también con helicópteros Bell 412. Solo 1 hora de vuelo cuesta $2.000. Pero para nosotros el costo no importa, sino la misión que se está cumpliendo para proteger esos recursos naturales. Afortunadamente el país es un país de vocación forestal. Tenemos muchos recursos bosque por qué proteger, y cada uno de estos recursos van a ser utilizados en los lugares de alto impacto ambiental, porque esto sobrepasa, aparte de ser un problema de impacto ambiental, es un problema de seguridad nacional, el tema de los incendios forestales, pero nosotros estamos preparados y cumplimos la misión de nuestros líderes de las Fuerzas Armadas de Honduras a través del Ministro de Defensa, el señor Jefe de Estado Mayor Conjunto y el comandante del Comando C9 para coadyuvar esfuerzos con todas las instituciones que trabajamos de la mano. ¿Cuántos elementos militares estuvieron? En este incendio tuvimos la participación de la Fuerza de Reacción del Comando C9, 60 efectivos, y también tuvimos la participación en este incendio precisamente de La Tigra del Comando de Seguridad de la Fuerza Aérea, un total de 70 elementos, ¿verdad? Sumado a esto las labores de extinción, que son las 3 personas que tripulan la aeronave. Sí, todos vivimos en Tegucigalpa. Sí. Ay, ¿por qué? Siempre es el mismo lugar, La Tigra, el Picacho, un poco por el sur. ¿Qué pasa? Y la conciencia de la gente, y lo que me explicaba el ingeniero Juan Barrios, hay gente que hace rondas, así se le llama, ¿verdad? Sí. Hace rondas. Yo recuerdo que una vez el incendio casi llega hasta a varias casas de Latío. Y uno cuando ve ese incendio dice, qué tristeza, porque el daño que va a afectar a las fuentes de agua, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, el tema de la prevención es fundamental. Lo mencionó el capitán Artica, de lo imperativo de que la población entienda de que los incendios son de consecuencias drásticas para la población, en el orden ambiental, en el económico y en el social, siendo este último el más afectado, porque al final seguimos siendo nosotros los que recibimos las consecuencias de nuestras acciones. Es decir, una población por mal uso del fuego en una actividad agroforestal o quema de basura,
o en un descuido con una colilla de cigarro provoca un incendio, pero las consecuencias y los efectos los recibimos una buena parte de la población. Sin duda, el tema del agua para la capital hay que verlo desde el contexto del consumo humano, pero también veamos cuánta agua es necesaria también para el combate mismo de los incendios, que no obstante el costo alto económico que tiene esto para la población, también representa un reto y un desafío para que en el presente verano y en lo sucesivo le demos un pequeño giro a la historia con los incendios. Es importante, licenciado, que yo resalte algunos aspectos importantes de las principales causas de los incendios alrededor de la capital de la República. Y pareciera un poco insólito, pero el interés por el desarrollo de proyectos habitacionales es uno de ellos. El otro, la disputa de tierras. Lo que mencioné, ¿verdad? Sí, por supuesto. El otro es el tema de la disputa de tierras por herencias entre familias, también conlleva acciones de tipo criminal. Y el otro, obviamente, que hemos mencionado de manera reiterativa, es el pirómano, gente que siente placer por generar fuego. Esto desencadena en una serie de acciones que estamos tomando como medidas en este momento. Una de ellas es, estamos de alguna manera haciendo sobrevuelos con drones en sitios muy estratégicos con la intención de identificar a alguna gente que provoca incendios. Ya tenemos de alguna manera algunos sitios georreferenciados que son los que históricamente han dado origen a incendios de magnitudes medianas o grandes. Y luego estamos también con una intención de someter a diálogo de la Comisión de Ambiente de la AMON y del mismo Congreso Nacional para analizar un poco el tema de elevar el tiempo de las penas por delitos ambientales y de manera particular por incendios forestales. Como se dará cuenta entonces, en el marco del CONAPROFOR, el contexto de los incendios es un ambiente muy amplio, va desde el tema de recursos humanos, valioso, como usted lo mencionó, donde prima la seguridad humana, la vida. Luego el contexto de la logística, el contexto de los recursos económicos, obviamente, y sin duda la interconexión entre los actores y donde miramos fundamentalmente los actores comunitarios que son los que conviven alrededor del recurso forestal. Ingeniero Juan Barrios, sobre esto de la prevención. Mire, definitivamente la prevención es la base. Realmente los incendios del verano deberían de combatirse desde el invierno. Hay muchas metodologías técnicas que se pueden utilizar durante el invierno, como ser las quemas prescritas, por ejemplo. Hay algunos lugares donde la acumulación de combustible es tan alta que cuando se produce un incendio en verano, las características de intensidad son muy altas y eso pone en riesgo la vida de todos los que estén combatiéndolo. Y sobre ese tema yo creo que es importante mencionar de que debemos enfatizar en que los incendios forestales son muy diferentes a los incendios estructurales que ocurren en un edificio, por ejemplo. Hay condiciones climáticas, topográficas, o la hora del día, la velocidad y la dirección del viento. Todo eso tiene una influencia directa. Y no conocer esas características del incendio y del comportamiento del fuego realmente pone en peligro a las personas que van a combatir el incendio. De ahí que todo el tema de la prevención es un elemento que debe ser abordado. Nosotros desde nuestra organización trabajamos mucho en esto de crear capacidades precisamente para preservar la vida. En el caso de la atención de un incendio, el primer objetivo es preservar la vida de las personas que están yendo a combatirlo. Las actividades de prevención nos pueden evitar grandes pérdidas, incurrir en enormes costos solamente en el uso del agua que se está haciendo actualmente en los incendios forestales. Ayer escuchaba que están utilizando entre 50 y 100 mil galones de agua por incendio forestal. Se imagina, por la cantidad de incendios que están ocurriendo ahorita, realmente también estamos poniendo en precario la posibilidad de que las personas que más necesidad tienen no tengan acceso al agua. Coronel, ¿cómo está eso del uso del agua? Sí, bueno, es un problema que estamos viviendo, ¿verdad? Y nos vemos nosotros con problemas porque tenemos que ir a cargar esta agua y a veces tenemos que cruzar la ciudad por completo para poder abastecer nuestros tanques, ¿verdad? Y eso pues también es una pérdida de tiempo
cuando nosotros estamos combatiendo un incendio, porque ya cuando llegamos tal vez se nos ha apagado el incendio porque no contamos con agua en los hidrantes cercanos. Recordemos que los hidrantes nuestros están instalados en la red domiciliaria, entonces si en esa zona tenemos agua, ese hidrante tiene agua, si no pues tenemos que cruzar la ciudad y buscar, ¿verdad? Y lo vemos con preocupación porque estamos terminando con las fuentes de agua y estamos también nosotros usando el agua para controlar este incendio. Entonces, el doble gasto que estamos haciendo, ¿verdad? Y son cosas que, como dice el ingeniero Martínez y el ingeniero Berrio, se puede evitar, ¿verdad? Es de prevención, es de cultura. ¿Cuánto nos ayudan ustedes los medios con las campañas estas, ¿verdad? Pero las personas, pues, no están haciendo conciencia. Me da pesar lo que voy a decir, pero usted me dice si se puede o no. Por ejemplo, en esa zona del Picacho, de la Tigra y eso, hay agua. No hay manera de que colocar hidrantes para cuando ocurren estas desgracias, ustedes tengan más cerca agua. Sí se puede colocar, ¿verdad? Y todo, y ya contamos, ¿verdad? Ahí en el Latillo tenemos un hidrante por donde tenemos una estación ahí cerca, y también ahí por el Picacho pues tenemos el contacto con el SANAA, ¿verdad? Que ellos son los que nos proporcionan el agua, y cuando hay un incendio de estos también grandes, tenemos una línea con ellos, que nos contactamos con ellos y ellos tratan de habilitarnos el hidrante más cercano que tenemos a la zona. Capitán Reyes, y en cuanto a la prevención, ¿ustedes qué hacen? ¿Hablan con la población? Sí, en este caso, tema preventivo, como decían los antecesores, ¿verdad? Esa es la clave. Nosotros iniciamos la prevención con la capacitación. Cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas que participan en la prevención y combate de incendios forestales están capacitados y certificados. Y de esta manera damos el curso a los señores oficiales en los temas de manejo de fuego, comportamiento de fuego, y este curso después el conocimiento es diseminado a los demás miembros de la tropa, y esto es a nivel nacional. También hacemos trabajos preventivos de la mano, como hacer líneas negras, son hacer unas pequeñas quemas en los ejes carreteros para que en la temporada de verano ese combustible que haya sido quemado en ese periodo, entonces ya en el tiempo de los incendios forestales, pues disminuir un poco. En el tema también de las capacitaciones, creo que es importante dar a conocer de que cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas tienen certificaciones, porque trabajar en condiciones seguras es lo más importante, que nuestra gente no corra riesgo, disminuir, porque como dijo el ingeniero Barrios, el tema de incendios forestales son comportamientos fuegos. Tuvimos la desgracia el año pasado, murieron compañeros del Cuerpo de Bomberos. En años anteriores, hace como unos 10 años atrás, murieron los héroes de Upare, allá en la montaña de Upare, también una alumna del Zamorano. Entonces, trabajar en condiciones seguras para nosotros es muy importante. Ya los compatriotas me están escribiendo, tal gorgojo es dañino, pero más dañino es el propio hondureño, sea con incendios, sea cortando los bosques ilegalmente. Lo que hablaba de esto del gorgojo descortezado. Bien, continuamos. Ministro, si me dice las estadísticas hasta hoy de los incendios. Bueno, hasta el día de ayer teníamos registrados 170 incendios, afectando un poquito más de 5.400 hectáreas, de las cuales el 67% está en la Mosquitia hondureña. ¿Cuánto? El 67%, más o menos 3.400 hectáreas. Quita la barra, por favor. Es decir, allá son incendios, pocos incendios, pero de gran tamaño. Y tenemos que el 57 incendios en el Distrito Central, lo que representa el 33% del total de la cantidad de incendios ocurridos. Esta estadística, licenciado, con relación a los últimos 5 años, tiene el mismo comportamiento. Siguen siendo Puerto Lempira y Francisco Morazán, el Distrito Central, los más afectados. ¿Por qué Puerto Lempira, ministro? Bueno, en la Mosquitia hondureña existe una particularidad. Los bosques son bastante densos, con superficies muy planas y con corrientes de viento bastante difíciles de gestionar. Y la presencia institucional para hacerle frente a los incendios pues es, digamos, de alguna manera reducida. El CONAPROFOR ya no está completamente integrado. Sin embargo, se hace el esfuerzo a través de los consejos de desarrollo que tienen los pueblos indígenas misquitos,
Y obviamente al ser un interés nacional el territorio de la Mosquitia, pues para nosotros representa un daño bastante considerable. Si me detalla eso, ocurrencia de incendios por tenencia, superficie afectada por tenencia. Esa es la información que se hizo de la evaluación de incendios al año anterior, donde podemos ver que la ocurrencia de incendios según la tenencia de la tierra, en su mayoría existe en sitios privados, un 58%, un 24% en terrenos nacionales y un 18% en terrenos ejidales. No obstante, es importante resaltar que siempre el control de los incendios se hace en el marco del CONAPROFOR y hay una participación de los sectores privados en menor escala. En la superficie afectada, según la tenencia, además sigue siendo el 80%, y como podemos ver en los picos de los incendios, el Paraíso, Francisco Morazán y gracias a Dios son los que mayor área tienen afectado. Eso es el dato del año anterior. Al ver estas estadísticas, ¿qué le dicen a la población que nos ve dentro y fuera de Honduras? Bueno, primero, de manera reiterativa, el llamado a la prevención de los incendios. Segundo, a la denuncia a través del 911, que manejamos en el marco del CONAPROFOR con el gran y eficiente apoyo de Copeco. Y luego, en un tercer escenario, que se sumen al control y combate, siempre tomando sus medidas de precaución. De más está reiterar la subrayada recomendación de mis compañeros en este debate sobre las medidas de seguridad personal que se deben tener en un incendio forestal, por cuanto las condiciones de ocurrencia del mismo son bastante difíciles de controlar y evidentemente puede tener consecuencias de tipo humano. Voy a aprovechar algo que le escuché ahí. O sea, ojo, me dice Donay Castro, en gracias a Dios el 100% es privada, le afecta igual y esos son casi 4.000 hectáreas, hay que ver de quiénes son los dueños, dice. Y esas estadísticas muestran que en los últimos 5 años seguimos iguales, pues, que la gente no hace caso y que está pasando siempre lo mismo. Ingeniero Juan Barrios. Sí, mire, aquí hay un tema de incumplimiento de la ley. De acuerdo a la ley forestal, la responsabilidad para cuidar el bosque corresponde a cada uno de sus propietarios. En el caso de los ejidos, son los municipios los que deben de cuidarlo, los propietarios privados deben cuidar lo suyo y el Estado los bosques nacionales. Si usted vio en las cifras que nos presentaba anteriormente, vemos que una alta incidencia de los incendios está ocurriendo en terrenos privados y eso pasa porque los propietarios no realizan las actividades que la ley ya demanda. La incidencia de incendios en estas áreas, precisamente para fines agropecuarios, cambio de uso del suelo, manejo de pastizales, realmente es lo que termina afectando en esta época del año con las quemas que están ocurriendo. La prevención y la participación de los operadores de justicia en estos temas es muy importante, ya que deberían existir mecanismos que incidan para que cada uno de los responsables pueda tomar las acciones que corresponden para cuidar el bosque. ¿Usted qué piensa, coronel? Sí, bueno, realmente, como usted lo dice, va la ocurrencia siempre en el mismo lugar. Año con año estamos repitiendo lo mismo, ¿verdad? Y todo, entonces no sé dónde está la conciencia del ciudadano, ¿verdad? Porque dentro de poco nos vamos a quedar sin bosques. Nosotros, como usted nos hizo la pregunta, somos de la capital, Yo me crié en el reparto por bajo, reparto por arriba. Era una lindura levantarse uno y ver ahí la neblina. Teníamos que esperar hasta las 11, 12 para ya ver el Picacho, ¿verdad? Completo y todo. Y ahora no, ahora desde temprano lo estamos viendo. Ya no tenemos acá frescura que teníamos antes. Y con esto, pues, no solamente estamos terminando con las fuentes de agua, sino que ya la vida silvestre ya no tenemos. La flora y la fauna también ya no tenemos por acá. Lamentablemente ahora estamos acostumbrados a ver que se incendia el Picacho, ¿no? Sí. Como que hace falta cuando ya no hay fuego, ¿verdad? Y todo. Y es cierto que hay pirómanos, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad?, que les gusta meterle fuego porque se deleitan con ver las llamas, pero la mayor parte de estos son incendiarios, ¿verdad? No
no solamente el pirómano, sino que también a otras personas que buscan tener un beneficio, como los que se dedican a recolectar carbón, ¿verdad? Le prenden fuego y después van a recolectar carbón y después lo vienen a vender a la ciudad. Esas son cosas que la gente no sabe. O sea, ponen fuego y después van a traer carbón. Exactamente, sí. A veces también por sacar una miel de un panal, ¿verdad? Ellos logran el objetivo, hacen una fogata y todo. Ya una vez que sacan la miel, ahí dejan la fogata. Y después ahí se nos convierte a nosotros el incendio forestal. ¿Su experiencia qué le dice, capitán? Bueno, en este caso podemos ver de los 170 incendios que nos mencionó el ingeniero, yo me atrevo a decir, muy atrevido, ¿verdad? Pero podría decir que el 90%, 95% es por causa humana. Y de estos 170 incendios no tenemos ninguna persona capturada, entonces son datos alarmantes y si las personas pueden denunciar, tienen conocimiento, a través del 911, operadores de justicia podemos dar con los paraderos, porque imagínense, 170 incendios. Nadie capturado. Representan 5.000 hectáreas. ¿Cuánto representa eso con pérdida de biodiversidad al país? Es muy importante, son una cantidad muy importante de ecosistemas y algunas veces mucha fauna, ¿verdad? Muchas casas, muchos heridos. Entonces vale la pena poner todos los trabajos preventivos, o sea, porque si esa inversión de las pérdidas la hiciéramos en prevención, fuera otra situación, trabajáramos no de manera reactiva como lo estamos haciendo ahorita, sino que de manera preventiva. Bien, aquí me dice, el domingo hubo un tremendo incendio en Valle de Ángeles y Santa Lucía, un camión de los bomberos vi, ningún militar y entonces en nuestras narices y nadie está capturado. No es cierto, no han capturado a nadie, ya el capitán aquí ha sido claro. Voy con esto del episodio, Edgar, de la plaga del gorgojo de pino en Honduras, para que mis invitados aquí me lo expliquen. Y luego Adonai Castro me está enviando unas imágenes que ya el año pasado también otro empresario me dijo, mira Raúl, eso de la plaga del gorgojo descortezador sirve para que muchos se aprovechen para... Si tenés el cuadro donde está un gorgojo. Bien. Episodio de plaga de gorgojo, y también nosotros habíamos anotado anoche qué expansión muestra en las zonas geográficas el rebrote de la plaga de gorgojo descortezador. Hay rebrote. Yo le voy a decir algo. En el gobierno de don Porfirio Lobo vino la gente de INCEFI y cuando yo lo entrevisté yo sentí que no se habían preparado para eso. Pues, quiero ser justo y creo que le dije a un ministro o algo que no se habían preparado para eso. Cuénteme cómo está esto del episodio de la plaga del gorgojo de pino. Bueno, primero, licenciado, es importante hacer del conocimiento de la ciudadanía de que el gorgojo siempre ha existido en el ecosistema de pino, al igual que la roya en el café, que la brucelosis en el ganado. El gorgojo siempre ha sido parte del ecosistema de pino y él mismo reacciona de diversas maneras conforme el contexto, el microambiente en el bosque y obviamente ante condiciones de sobrecalentamiento donde las temperaturas incrementan, el efecto del ataque al gorgojo se incrementa. Como parte de la historia es importante ser verde que en los últimos 60 años han ocurrido no menos de 4 episodios fuertes del ataque del gorgojo, con un intervalo entre 10 y 13 años, donde el elemento coincidente ha sido sequías prolongadas. En el último episodio, como lo mencionó el ingeniero Barrios, se vieron afectadas alrededor de 515.000 hectáreas, con consecuencias obviamente dramáticas y efectos en el tema del agua y la temperatura. En el presente año la plaga ha vuelto, tenemos afectadas cerca de 30 hectáreas, el 60% de ellas está en el departamento de Santa Bárbara y las otras zonas afectadas son en menor cantidad el Paraíso, con cerca de un 24%, Olancho y Oro respectivamente. Más allá de la estadística, licenciado, es importante hacer mención de que luego el episodio de los últimos 4 años, la capacidad de respuesta institucional mejoró de manera significativa, teniendo en consideración la magnitud del impacto, pues obviamente en el contexto de la prevención, además de capacitar el personal y adquirir algún nivel de tecnología. Con el apoyo de la cooperación,
de manera singular a través de la República de Taiwán, estamos implementando una serie de acciones de carácter preventivo donde tenemos información de teledetección que nos anuncia las zonas mayormente amenazadas en un periodo de 15, 22 días y donde nuestras brigadas de control están más atentas. Además de la cooperación de Taiwán, yo debo reconocer también un apoyo muy preciso de la cooperación turca, cofinanciando parte del establecimiento de un laboratorio especial para la identificación y control del gorgojo. Obviamente el tema gorgojo es debatido y atendido en el marco también del CONAPROFOR como parte de riesgo también, en el marco del SINAGER como parte de la gestión integrada de riesgo. Y obviamente en este tema la población debe estar muy presta a identificar el cambio de coloración de los árboles entre verde y amarillo para poner la denuncia de inmediata y actuar, porque en lo sucesivo esa masa boscosa cambiará su color entre amarillo y rojo intenso, lo cual ya da pausa de que el ataque es más severo y que se está expandiendo a otras áreas. Entonces, por lo tanto, es importante que la población sea oportuna en la denuncia para que el control de nosotros sea inmediato. Sí, antes solo para que después me amplíe de eso. Está Roger Cantarero, es el alcalde de Jesús de Otoro. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl. Muy buenos días a todos los panelistas y al pueblo hondureño. Sin duda alguna que es un tema de trascendental importancia nacional y queríamos hacer algunos aportes importantes, algunas reflexiones. Nosotros los gobiernos locales y aglutinados en la MON estamos sumamente preocupados y además de eso dispuestos a poner nuestro mejor empeño en cada municipio y hemos planteado temas importantes que consideramos fundamentales para que esto no estemos año con año apagando fuego, sino que se convierta en una verdadera política pública articulado desde el gobierno nacional con los gobiernos locales. Primer elemento es que consideramos que desde lo local se pueden articular mejores estrategias a menor costo, en primer lugar para prevención, el manejo sostenible de los recursos, no solo el tema de prevención de bosque y de gorgojo. Y número dos, también programas que se están implementando a nivel central, a veces la respuesta es tardía en cada uno de los municipios. La otra sugerencia que hemos sido muy enfáticos es que ante la amenaza que tenemos año con año del gorgojo, de los incendios, cambio climático, es urgente, es pertinente que de inmediato el Estado ya no otorgue permisos para extracción de madera, no importa que sean privados, ejidales, nacionales o municipales, porque cada año estamos realmente degradando el ambiente y no se está haciendo el verdadero proceso de recuperación. Por lo tanto, nosotros hemos planteado reiteradamente que del presupuesto nacional también se transfiera recursos y competencias a los municipios. Nosotros estamos haciendo esfuerzos extraordinarios a nivel local con los pocos recursos que podemos, capacitando a la gente, empoderando a la gente, dando personerías jurídicas a las juntas de agua para que se apropien de los territorios, etcétera. Entonces ese llamado es de que nos sentemos y que realmente definamos una verdadera política pública nacional y local que nos permita articularnos a todos como sociedad y de esta manera realmente trabajar de la mano, y no solo con el Estado, sino que también la empresa privada y todos los hondureños, porque este es un tema de emergencia nacional y que lo estamos viendo con mucha indiferencia. Gracias. ¿Comentario de lo que ha dicho el alcalde? Sí. Saludando a don Roger Cantarero en Jesús de Otoro, quiero manifestarle que estamos totalmente de acuerdo con su posición, realmente desde lo local, con la participación de la ciudadanía que se deben enfrentar a este tipo de situaciones. De paso quisiera invitarlo para un evento que vamos a tener con las juntas de agua en su municipio el 27 de este mes, en el cual estaremos haciendo un planteamiento a las juntas de agua de algunos mecanismos que debemos utilizar para el manejo de microcuencas, que entre ellos incorporan el tema de manejo del fuego, de los incendios forestales, pero también orientación para poder detectar y controlar la plaga en los lugares en donde se puedan presentar. Ese va a ser un momento muy oportuno para definir algunos lineamientos que en sus municipios pudieran ser oportunos
para abordar esta temática que está afectando a todo el país. Así que consideramos que esa intencionalidad, esa voluntad que han ido manifestando los alcaldes a través del AMON es muy importante para poder abordar y para poder darle seguimiento y respuesta a la problemática que estamos enfrentando. Y definitivamente es que este no es un problema del ICF, licenciado, este es un problema de todos nosotros los hondureños, y en donde nos vemos convocados a participar y aportar con los recursos de que disponemos. Ministro. Bueno, muchas gracias al alcalde Cantarero. Efectivamente, sus planteamientos son muy importantes, de gran interés para el manejo sostenible de los recursos naturales y del bosque en particular. Sobre el tema de la política pública que él menciona como propuesta, es importante que yo le haga saber a la población nacional de que hemos tenido pláticas concretas a través del alcalde Carlos Cano, presidente de la AMON, y con miembros de la Comisión de Ambiente de la AMON, que dicho sea de paso es primera vez que está instalada en esta estructura gremial de los gobiernos municipales, y donde hemos analizado una serie de aspectos que queremos impulsar juntos, AMON, ICF y en el marco del CONAPROFOR. Y una de ellas es transferirle algunos poderes y o decisiones a los gobiernos municipales en el contexto de la gestión del recurso forestal. De hecho, ya tenemos algunas experiencias piloto en el occidente del país. Estamos próximos a firmar con la gente, algunos alcaldes de Intibucá, la mancomunidad Marcuri, para hacer también una implementación piloto de parte de lo que el alcalde propone. Pero hay un elemento importante mencionar. El miércoles anterior en San Pedro Sula firmamos un convenio con la AMON, Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones de la Casa Presidencial, con la intención de hacer una campaña mediática en contra de los incendios forestales. Y uno de los acápites de este convenio tiene que ver con el acercamiento entre los gobiernos municipales y nosotros para la formulación de políticas públicas que fomenten el buen manejo de los recursos naturales. Corríjame, ¿no hay planificación de las alcaldías para esto de los incendios, verdad? Sí existe. Existe. En los planes de desarrollo municipal que la ley obliga a tener, existe un componente de ordenamiento territorial y gestión de los recursos naturales. Generalmente es en esa sección de los planes de desarrollo municipal donde la mayoría de los gobiernos municipales tienen considerados renglones presupuestarios para atender este tema. Sí, Maribel Reyes, Sabana Grande. Maribel, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Gracias por el espacio y gracias por abordar estos temas tan importantes, que sabemos que esto es grave para nuestra tierra. Esos incendios voraces que no hay. El único que miro ahí que cómo dan la cara el cuerpo de bomberos, equipar para mí el cuerpo de bomberos con buenas mangueras, con buen equipo. Yo le diría a estos señores que representan el Estado que vayan y supervisen el equipo que tienen los bomberos y que le den todo el apoyo a ese semillero que están formando en el cuerpo de bomberos. Yo me dio gusto el 15 de septiembre, un año que fui a ver los desfiles y miré cómo el cuerpo de bomberos se proyecta y no tiene la suficiente ayuda del Estado. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, que nos den la venia de poder defender el agua. Porque aquí, imagínense, mataron una señora porque defendía el agua. Entonces, ¿qué tiene que decir ustedes, representantes del gobierno? Si van unos campesinos a quererse a poner ahí para que no boten los árboles y lo que hacen es dispararles, si lo que hacen es desangrarlos ahí, entonces pongámonos la mano en la conciencia que usted sabe que nos podemos esconder del mundo, de los medios y hablar muy bonito, pero a la hora del té, como decimos, de la justicia divina nadie escapará. Entonces seamos conscientes que si Dios les ha dado ese puesto es para que defiendan, y ustedes, el muchacho joven que representa lo que era, yo digo, antes era
reforestación. Ahora, como yo ni sé los nombres, cómo le llaman a las instituciones, a lo único que reconozco siempre es nuestro indémito cuerpo de bomberos, que nunca le han cambiado el nombre. Pero yo quiero decirles que vayan tierra adentro, que vayan a ver al Merendón, que ya está quedando en planicie. ¿Por qué? La Tigra aquí fue descombrada también. Yo quiero que ustedes hagan equipo con el pueblo y vayamos a defender lo que tan lindo nos ha dado Dios, como es la naturaleza. Gracias por el espacio. Bien, gracias. Pónganme lo de este gorgojo descortejador. Es que es cierto, muchos utilizan esto para botar los árboles y vender la madera, y eso causa un gran daño. Si me lo pones, Edgar, por favor. Y luego, ahí está. Si me lo explica, ministro, o me lo explica el ingeniero Juan Vargas. Sí, bueno, en esta gráfica lo que estamos viendo, y como lo decía el ingeniero Martínez, desde 1962 tenemos reportadas al menos 4 eventos epidémicos del gorgojo, siendo el último el ocurrido entre el 2013 al 2017, el que llevó a una pérdida superior a las 500.000 hectáreas. Realmente es importante destacar, y como lo podemos ver en la gráfica, estos problemas de la plaga ocurrieron en periodos de sequía, coincidentes con fenómeno del Niño. Y los periodos entre una afectación y el otro se han venido acortando, licenciado. Y eso es importante que la sociedad en general lo pueda saber, porque como vemos acá, el primero ocurrieron 15 años, luego después 13 años, luego 11 años, y el último, que no ha terminado prácticamente, en el 2017 prácticamente continúa. Estamos viendo de que está resurgiendo estos brotes, y ya no solamente en Olancho como inició en el periodo pasado, sino que ahora lo estamos viendo en El Paraíso, en Comayagua, en Lloro, en Olancho, en Santa Bárbara, en zonas donde no hubo afectación antes, pero que hoy lo tenemos. Y como decía el ingeniero Martínez, el gorgojo está presente permanentemente en el bosque y tiene un papel ecológico. Y si eso lo combinamos con situaciones de altas temperaturas que favorece la reproducción del gorgojo, con la sequía que debilita los árboles, ahí tenemos los elementos que combinados pueden causar una explosión. Entonces, es oportuno aprovechar la ocasión para llamar la atención de toda la sociedad, del gobierno mismo, de los cooperantes, de las organizaciones que estamos trabajando en desarrollo rural, para que apoyemos, para que nos mantengamos vigilantes, para que podamos denunciar en aquellos lugares donde se están presentando brotes, para proceder a controlarlos de manera inmediata. El problema que ocurrió en el reciente episodio, que afectó a más de 500.000 hectáreas, es que las respuestas no ocurrieron en el tiempo que debieron haber ocurrido. Y eso pasa por contar con los recursos, tanto técnicos como económicos, porque esto tiene un costo. Y ese costo hay que asumirlo. Si no hacemos las actividades de control, definitivamente la plaga avanza de manera imparable y puede llegar a afectar la totalidad de los bosques de coníferas en el país. Bueno, hay que hacer dos cosas. Primero, la prevención de esto, pero también prevenir esto otro. Mostrarme las fotos, que aprovechen eso para cortar. Miren qué cantidad de madera. Esos son los inviernos de Comayagua. Miren, la policía enfrente. Sí, eso lo estamos viendo desde que ya lleva varios años de estar ocurriendo, y ahí lo que se está extrayendo es la madera muerta que está en el bosque. Esos árboles ya murieron. Dejar esos árboles en el bosque, eso implica tener un peligro de incendios de altas intensidades que es muy difícil de controlar. Pero ¿qué hay de cierto? Que unos que las tiran de vivo y no saben qué hacen el daño, unos retiran esta madera que ya debe quitarse, pero otros cortan árboles que están bien y que dañan pues, la naturaleza. Bueno, esas son denuncias, licenciado, no confirmadas. Tenemos una serie de denuncias de que se introducen madera viva, digamos, en lugar de madera muerta en esas rastras. Yo de eso no sé, pero ahí, sí, al ver en esa madera, ustedes ven que ahí, sí, la toma. Esas es madera muerta. Madera muerta. Y tal como dice el ingeniero Barrios. ¿Qué es madera muerta? Es madera que fue afectada por gorgojo, que ya no, el árbol ya no vive para más, y que por lo tanto es más conveniente sacarlo que dejarlo en pie
o caído, porque representa un daño, un potencial combustible para incendios de grandes proporciones. Además de que con ella se genera energía en plantas de biomasa y obviamente se genera alguna cantidad de empleo y diversificación de la economía local y nacional. Quiero aprovechar que están ustedes aquí. Ahora vamos con una foto del río Umuya, Comayagua, las famosas pitayas yendo para el Rosario, Comayagua. Miren cómo lo tienen. Le sacaron cualquier cantidad de arena, grava y piedra y ahora es peor que un riachuelo. Miren. El tema de la extracción de los recursos minerales, como es en el caso de la arena, piedra o grava, ese es un tema de interés nacional. No solamente ocurre aquí, en otras zonas del país ocurre. Primero hay que ver de que son recursos que se necesitan para la construcción, para la generación de proyectos de gran interés. Pero por otro lado hay que ver de que es necesario que los gobiernos municipales también tomen medidas de control en esto, puesto que, haciendo eco de las palabras del alcalde de Jesús de Otoro, pues son ellos quienes están más cerca de la población y por lo tanto deben ser más inmediatos en la toma de decisiones. Sin duda el tema de la sequía de los ríos tiene que ver con el efecto de los incendios y la deforestación, el mismo gorgojo evidentemente, y con ello hay que llamar a la reflexión a la población para que tanto el agua superficial como el agua subterránea esté disponible para nosotros. Es imperativo de que hagamos frente a estos flagelos ambientales. Capitán, ¿tenía comentario? Sí, importante, ¿verdad? Que no solo la administración pública, personas de las alcaldías a nivel nacional de los 198 municipios, sino que cada una de las ciudadanos podemos contribuir porque el bosque es de todos, ¿verdad? Cuidar y proteger estos recursos naturales para nuestras futuras generaciones y lo que hagamos o dejemos de hacer hoy es una factura que van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, porque es mucho lo que tiene Honduras y es mucho lo que tenemos que cuidar y cada una de las personas que 9 millones de hondureños podemos hacer de manera colectiva muchas actividades, prevención y denunciar para tener esa cantidad de biodiversidad que el país tiene. Otro flagelo que tenemos, que también no lo hemos mencionado, ¿verdad?, son los incendios en zacateras. Imagínense 160 incendios en el bosque y ahorita llevamos más de 1000 incendios en zacateras. Y estos incendios se nos dan en solares baldíos, principalmente en las ciudades. Ahorita hemos atendido más de 500 incendios solamente aquí en la ciudad capital. Ahorita los bomberos, las últimas semanas están atendiendo entre 12 a 18 incendios en zacatera cada 24 horas. Esto también afecta el medio ambiente, ¿verdad? Esto también nos daña a nosotros. Y eso hay también una ley, ¿verdad?, municipal que dice que cada persona que tiene un terreno de esto lo tiene que mantener limpio. Pero no lo hacen, entonces pasa gente sin oficio y le prende fuego a la zacatera. Y eso nos ha ocasionado pérdidas también, ¿va? Ustedes tienen conocimiento de los vehículos que se quemaron allá donde está el parqueo de la DPI, ¿verdad? Más de 300 vehículos. Hace poco el incendio también que afectó unos vehículos de la OAVI y así también nos ha afectado también estructuras, ¿verdad?, que también viene a dañar lo que es la economía. Me dicen, pregúntenle si el traslado del gorgojo de un lugar a otro, lo que están haciendo es llevar ese problema más con esa madera. ¿Qué se hace con esa madera? Bueno, lo que estábamos viendo en las rastras, esa es una madera ya muerta, como decía el ingeniero Martínez, que es más conveniente extraerla del sitio para evitar la acumulación que ya está en los lugares donde puedan ocurrir incendios de alta intensidad. En esta madera ya no hay gorgojos vivos. Después de que los insectos han madurado, normalmente lo que ocurre es que abandonan el árbol. Entonces toda esta madera que ya está en condición de deterioro, que ya más bien está pudriéndose por efecto de los microorganismos, por los hongos, realmente ya no tiene una utilidad para construcción, por ejemplo. La única utilidad que le queda es para ser convertida a energía en las plantas que utilizan biomasa con ese fin. Yo creo que es importante, licenciado, que la sociedad en general entienda de que el gorgojo está permanentemente ahí, que lo que tenemos que hacer es tomar medidas preventivas. Hoy por hoy, aquí yo tengo un mapa, no sé si lo pueden enfocar, en que se muestra los lugares en donde estamos teniendo rebrotes de gorgojos
Y si no tomamos nosotros medidas de inmediato, estaríamos ven ustedes la distribución, esos puntos rojos que están ahí muestran los últimos lugares en donde se han detectado brotes de gorgojo. Pretender... Francisco Morazán. Está Francisco Morazán, está Comayagua, la zona de Lloro, Santa Bárbara, o sea, todo el macizo central está ya comenzando a ser afectado de nuevo. Miren, en este tema creo que es importante llamar la atención porque necesitamos tener los recursos necesarios, para la capacidad necesaria para poder enfrentar el problema. En el reciente pasado, para información suya y de la teleaudiencia, en esas 500.000 hectáreas de bosque que se perdieron, si asumimos que cada una de ellas tenía un promedio de 100 metros cúbicos por hectárea, de manera muy conservadora, y si cada uno de esos metros tenía un valor de 300 lempiras, estamos hablando de que perdimos 50 millones de metros cúbicos que ya no pueden ser utilizados por la industria maderera, por ejemplo. Y si vamos a colocar un valor monetario, solo la madera, estamos hablando de más de 15.000 millones de lempiras que el Estado perdió, producto de la afectación por la plaga. De ahí que es tan importante tener en consideración lo que está ocurriendo actualmente para tomar las medidas con el tiempo que se debe tomar, con anticipación, para prevenir de que estas áreas sean afectadas totalmente. Para información suya y de la sociedad en general, podemos decirle que gracias al trabajo que ha estado haciendo el ICF con el apoyo del gobierno de Taiwán, se ha determinado que en estos momentos tenemos en riesgo, por el análisis de las variables climáticas y de suelo, humedad relativa, temperatura, precipitación, etcétera, tenemos en riesgo de perder 700.000 hectáreas más. Entonces, eso implica que si no tomar medidas en este momento, no prepararnos en este momento, no tomar acciones en este momento, estaríamos probablemente en un momento crítico como ya lo estuvimos en el 2015. Pero ya lo están haciendo, porque sí. Está hablando de 700.000 hectáreas. Sí. Estamos hablando de las condiciones climáticas que se están presentando en cada uno de estos lugares, en donde por la misma configuración del bosque, por la densidad del bosque, por la falta de humedad, por las altas temperaturas, hay en riesgo de perder, y hay identificados y mapeados alrededor de 700.000 hectáreas. Entonces, es importante llamar la atención sobre esto porque no decirlo a tiempo nos puede llevar a que en el momento que necesitemos no estemos listos como deberíamos estar. ¿El presidente sabe eso? Sí, el presidente de la República en Consejo de Ministros el mes anterior tuvo conocimiento de ello. Luego de que se... ¿Qué dijo? Luego de que se hiciera un pronóstico de las temperaturas y de la sequía a finales de junio, y la recomendación es a tomar medidas de precaución, a estar prestos con las brigadas de control, pero sobre todo el llamado a la población para que denuncie de manera inmediata el aparecimiento de los brotes. Yo creo que es importante, licenciado, hacer mención de dos elementos. Tanto el alcalde como la señora Reyes, que nos comentaron en esta plática, mencionaron dos elementos importantes. Primero, el acercamiento con el gobierno municipal, y segundo, el rol de actores locales como juntas de agua y patronatos. Y esto es elemental porque con ellos sumamos esfuerzos para hacerle frente al control de los pequeños brotes que hasta por hoy han aparecido. Sí, voy a hacer una pausa antes. ¿Qué dice la gente, Edgar? Vamos a hacer una pausa, pero antes, si me colocas ahí lo que dice la gente, Jorge Maradiaga, quisiera saber si las personas que están deforestando el bosque de biomasa tienen un plan de reforestación y de mitigación. Buen día, licenciado. También Tito Azfura, deforesta. Vaya, pónganlo bien. Deforesta la ciudad y produce daño ambiental. Qué bárbaro. Eso fue que ayer botaron unos palos ahí. Vamos a presentar esa nota en el Juan Pablo II. Aquí me dice la compañera Carla Calidonio. Otro punto que tampoco se le está prestando atención es la deforestación en ciudades, corte de árboles por dar paso a construcciones. Algo impensable en los países desarrollados. Le copio lo que me mandó una amiga que vive en Milán. A un arquitecto de Milán le dieron un premio por haber inventado los Giardini Pensili. Se inspiró en los jardines babiloneses
porque en Milán hay poco verde. En cambio, bebé, mi ciudad, Varese, la llaman ciudad jardín. El aire es más puro que en Milán por fuerza. Resistan. Es salud. Las estadísticas de la OMS en México lo dicen claramente. El aumento de enfermedades y decesos por tumores es debido a la contaminación ambiental. Por otra parte, Londres bien puede ser calificada como ciudad bosque por la cantidad de árboles que hay en la ciudad. Aquí en Tegucigalpa los están cortando. Vamos con la nota. Pues mire, realmente a mí me parece que es una grosería, porque los árboles son fuente de vida, necesario para tener agua suficiente. Y realmente pues se veía muy bonito los ficus aquí, ¿verdad? Adornados. Imagina, quitaron los arbolitos que les daban aire. Para mí estaba malo, porque ahora prácticamente yo digo que ya mi venta vamos a poder tener, porque imagínense. Si hablamos de respeto a la vida, a la madre naturaleza, pues es malo lo que hacen. Estos ficus no pasaban de 3 metros de alto por mucho, inclusive los venían a podar. Y yo lo miro malo, pues solo cemento, usted mira alrededor, solo cemento. Y aparte de que otra cosa, el árbol lo que crea la fotosíntesis, atrae las nubes y donde llueve. Y al no haber árboles, no hay fotosíntesis y lógicamente no va a haber agua. Bueno, también han construido muchas colonias, Tegucigalpa, Comayagüela. ¿De dónde van a sacar agua para esas colonias? Y es cierto, los árboles los cortan. ¿Qué piensan ustedes de esto? Bueno, primero mencionar que existe un principio de desarrollo urbano donde el elemento verde es indispensable para que el paisaje sea mejor. En el desarrollo de algunas iniciativas de interés municipal o privado, muchas veces hay que tomar decisiones con relación a un área verde. Y para ello existe, primero, el marco legal. Segundo, existen dentro del mismo contexto legal medidas de compensación, las cuales pueden ser muy adyacentes al sitio afectado o en otros sitios de mayor interés socioambiental para la población. Ese quizá es el contexto de este corte de árboles. No sé si lo voy a poner en alguna duda, pero ¿qué piensa el ministro de eso? Bueno, realmente yo desconozco la razón, incluso pudiese ser por lo afectado que veo el tronco de los árboles. No sé si ya también son muy viejos y ponen en riesgo también la integridad de la población, algún cableado que pase cerca. Ojalá que no sea para poner anuncios sobre esa mediana. Como le digo, desconozco el proyecto, desconozco la finalidad, pero sí es importante hacer ver de que este tipo de acciones conllevarían el tema de la compensación, ¿verdad? Habría que desarrollar acciones de plantación para compensar este impacto ambiental mínimo por el tamaño de la acción. ¿Qué piensa sobre esto, licenciado ingeniero Barrios? Bueno, es difícil opinar si uno no tiene los elementos de contexto. Definitivamente, toda obra de desarrollo resulta en un impacto ambiental. Aquí lo que corresponde es, bueno, hacer el análisis de la acción que se realizó, ver si existen los permisos correspondientes, pero de igual manera es que deben haber medidas de mitigación. Por cada uno de esos árboles que han sido cortados deberían ser plantados otra cantidad de árboles en algún sitio cercano o que pueda compensar el efecto dañino que se está produciendo acá. En las obras de desarrollo que hemos visto últimamente ha habido necesidad de hacer ese tipo de operaciones. Creemos que una sociedad las necesita, sin embargo, no podemos dejar a un lado de que tienen un impacto ambiental. En una ciudad como Tegucigalpa, donde la contaminación es muy alta, contar con estos filtros del ambiente es muy importante y sería recomendable que se hagan las medidas reparadoras que correspondan. Aquí me dicen es para un paso a desnivel que llegará a las Torres de Jo. Bien, pero como dicen ellos, pues ojalá hagan algo y siembren otros palos, otros árboles, porque nos estamos quedando, estamos en el desierto. Cuando uno iba hacia Valle de Ángeles, estábamos hablando aquí con
con el coronel Artica era todo verde. Ahora usted sale y está aquello todo seco. Ya, bueno, si tenemos años de que los aviones no pueden aterrizar debido al humo que hay en Tegucigalpa y los calores que hacen. Está desde Lloro, está Eulisa Copland. Buenos días desde Lloro, adelante por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes, que el Señor les bendiga. Pues la verdad que mi opinión acerca del foro que tienen. Yo soy una ciudadana del departamento de Lloro, un lugar que ha estado deforestado, lo han ido deforestando de una manera, el calor es insoportable. Si usted viene al departamento de Lloro ahorita con esto del verano, usted va a ver incendio a los 4 lados de las montañas. Hay un incendio que yo lo he estado, lo miro desde mi casa, me causa un estrés. Viendo las llamas, cómo se miran desde mi casa, se mira todo el cerro prendido, tiene como 2 días. 2 días. Le digo yo a mi esposo, no quiero ver esa montaña, me causa un malestar terrible de que no cuidemos nuestros bosques. Eso para mí es terrible. Y le digo, no voy a voltear a ver eso. ¿Qué pasa? Miro al otro costado, un incendio enorme. No miro las brigadas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y sabe una cosa, a veces pienso que una sola, como dice el dicho, una sola golondrina no hace verano. Y a veces parece que somos pocas las personas que nos preocupamos por el medio ambiente, de andar plantando, de andar buscando la manera, cómo mirar un poco más de verde. Usted va a venir a Lloro, va a ver esos camiones cargados de madera. ¿Cuál gorgojo? ¿Sabe? El peor problema que tiene el planeta Tierra es la humanidad. Una, porque no hay como, yo a veces siento que no hay regulamiento en las leyes. Yo sé que existe un plan para explotar la madera y todo eso, pero a veces, ¿dónde está? No se mira, porque ni siquiera sé de dónde sacan tantos árboles si Lloro ya no tiene. ¿Dónde está esa ley de cortas un árbol y plantas 3, 1 por 3? No se ve. Si usted viene acá al departamento de Lloro va a ver una gran nube, pero una nube de humo. Y hasta el son de hoy, el incendio sigue. Tiene, óigame bien, 2 días. Y yo lo llevo contabilizado y viendo, me estresa el hecho de ver aquellas llamas, porque imagínense que yo vivo un poco lejos de la montaña donde se mira. Dice que Lloro está pronosticado para tener solo 5 años máximo agua. 5 años. Y yo no sé, no miro la brigada, siento que son muy pocas, siento que deberían de invertir más, que ICF, que es el Instituto de Conservación Forestal, no porque no hagan su trabajo, tal vez algunos, no sé, no puedo juzgar su trabajo, porque cada quien tiene sus directrices ahí en la institución donde trabaja. Pero realmente deberíamos, ¿de qué sirve plantar tantos árboles? Muchos se mueren, ni siquiera llegan a hacer unas plantitas decentes. Realmente es preocupante el hecho. Aquí en Lloro, miren, si ustedes vinieran, por ejemplo, en todos estos días que ha habido, no han parado los incendios, no han cesado. Bien, gracias a Eulisa Copland. De verdad que es impactante el relato que ella hace. Tal vez le habla ahí a ustedes, a los militares y a los bomberos por aquí. Ya lo apuntamos acá. Sí, exactamente, porque ahí tenemos una estación de bomberos, nosotros también, y también un destacamento que unidades militares. Lo hacemos en conjunto ahí con los del ICF también, ahí en esa zona. Ministro, antes del relato. Bueno, primero que es importante que la población reaccione para denunciar de manera oportuna y correcta el incendio ante la unidad municipal ambiental, si puede, para que se encadene en las brigadas de control que tenemos en el marco del CONAPROFOR, ICF, bomberos, Fuerzas Armadas, entre otros, que somos parte del control. Pero del otro lado también es importante hacer ver de que ella mencionó lo lamentable del escenario, y es obvio, ¿verdad? Ese es un tema del que tanto ella como nosotros y todos los seres humanos quizás no quisiéramos ver. De ahí lo importante entonces en identificar algunos malos vecinos en las comunidades
que son los que ordinariamente se dedican a cometer este tipo de delitos. Pero del otro lado, mencionar también que en el departamento de Yoro es uno de los departamentos singulares donde existe mucho humo y calor, no solamente por la deforestación e incendios, sino también porque hay mucho cultivo de caña y con la famosa zafra, pues, de alguna manera, además del calor, se produce bruma. Imperativo quizás reiterar de que el contexto de Yoro es muy similar a otros contextos del país, como el caso de Olancho, quizás parte de Comayagua y Santa Bárbara, por lo similar que son los contextos de recursos forestales. Capitán, me decía el capitán Raúl Reyes, ¿cuántos incendios van? Y no han capturado a nadie, ¿verdad? 171 incendios. 171 incendios, porque aquí teníamos, ¿se puede encontrar al culpable de un incendio? ¿Cuántos casos de piromanía han sido judicializados y sentenciados en Honduras? En este caso yo digo que se puede detectar si las personas como la ciudadana nos pasan la información, ¿verdad? A través del 911, que es la línea oficial, y nosotros a través de la Fuerza de Tarea contra el Delito Ambiental podemos darle seguimiento, ¿verdad? Porque yo le aseguro que la gente sabe quiénes son los pirómanos. Ellos saben cuáles son las personas que se dedican a los temas de provocar un incendio forestal por diferentes motivos que ya lo mencionamos de manera reiterativa. A través de esa denuncia nosotros podemos darle seguimiento, ¿verdad? Y este año, por ejemplo, no se ha capturado a nadie, pero en años anteriores ya han capturado, por ejemplo, en Olancho, en Lempira, en Zambrano, Francisco Morazán, entre otras partes que hemos detectado con el pirómano, lo hemos detectado y lo hemos encontrado cometiendo el delito ambiental. Entonces, a través de la denuncia, si la gente sabe, personas que se dedican a esto, ¿verdad?, por diferentes motivos, nos denuncien para nosotros hacer las investigaciones pertinentes y dar con el paradero. El daño de la destrucción del bosque para la industria alimenticia, a los productos de exportación agrícola y a la propia industria forestal, ¿cuál es el peor momento que hemos tenido y cómo estamos hoy? Bueno, yo conozco quizás la historia de los últimos 50 años porque he vivido parte de ella y algunos 100 porque la he estudiado. Yo considero que en el contexto del bosque de conífera, de pino... ¿Quiere que le diga algo? Sí. Fíjate que siento ministro que usted sí sabe, he tenido otros ministros aquí que no saben de eso, que lo ponen por políticos, pero sí veo que usted conoce el tema. Muchas gracias, nos hemos preparado, licenciado. Hemos estudiado algo y evidentemente para participar del programa también nos preparamos. Mencionaba entonces de que el episodio del Gorgojo durante 4 años, 2013, 2017, quizá ha sido en los últimos 50 años quizá, el elemento más importante que deja en alguna medida muy afectado el ámbito productivo y competitivo del sector forestal, teniendo en cuenta que el manejo forestal tiene 2 grandes aristas, ¿verdad? La arista de la producción y la arista de la conservación. En la primera, obviamente, el bosque es aprovechado como se aprovecha el café, el cacao, la palma, otro tipo de cultivo, y en el contexto de la preservación hacemos frente al manejo de áreas protegidas y otras para el tema de generación de equilibrio ambiental y agua, recursos de agua en particular, tanto para consumo humano como para riego o producción de otros alimentos que la población necesita. Explíquenme ese mapa, por favor. Ingeniero Barrios. Sí, miren, en este mapa estamos viendo el trabajo que ha venido desarrollando el proyecto de manejo forestal sostenible con el apoyo del gobierno de Taiwán en el ICF. Lo que estamos viendo acá es en azul lo que se mira, lo que se está tratando de graficar ahí es la masa de bosque de conífera que todavía existe en el país. Y lo que vemos en rojo son alrededor de unas 700.000 hectáreas que han sido identificadas como zonas que están en riesgo de medio, alto y muy alto para ser afectados por la plaga del gorgojo del pino. Este es un mapa muy importante, se constituye como un elemento del sistema de alerta temprana que se ha ido construyendo en el país. Sin embargo, tener esta herramienta necesita ser complementado con la vigilancia, con la observación que debe hacer toda la ciudadanía para poder hacer los reportes al 911, indicando dónde se están presentando brotes para ser controlados de inmediato.
No hacerlo de inmediato nos pone en riesgo que si el brote se detecta en una zona de alto riesgo, eso se puede dispersar y terminar afectando grandes áreas de bosque. Con la afectación. Ingeniero Barrios, disculpe, me preocupa, si ustedes ven en el centro, sí, ahí Tegucigalpa, Francisco Morazán, parece que si eso es fuego, es correcto que lo estás ampliando, parece que estamos en medio de una gran cantidad de fuego. Sí, definitivamente. Y lo otro es esto a la izquierda, el pequeño que también, ahí donde es, ahí es Comayagua. A la izquierda la zona de Ciguatepeque y Comayagua. También aquí a la derecha esa zona central, la zona alrededor de Danlí. Pero mire Francisco Morazán, ¿cómo está? Definitivamente, o sea, aquí ya lo hemos venido mencionando en este foro, esta es una zona, la zona céntrica es una zona muy afectada por los incendios forestales, una zona donde también la población tiene incidencia, pero también donde las condiciones de sequía y de altas temperaturas se están dando. Tenemos masas forestales que no están seguras o no están en condiciones de suficiente salud para asegurar de que pueden resistir a los ataques de la plaga. De ahí que es tan importante tener y tomar las medidas preventivas para estar vigilantes y en caso de que se produzcan ataques masivos proceder a controlarlos. Miren, estos elementos son muy importantes. Tener la información es muy importante, pero también es muy importante tener los recursos para actuar en el momento que se requiere. No contar con eso nos podría poner en el momento que estuvimos allá en agosto de 2015, que se declara la emergencia nacional, cuando ya teníamos afectación en 5 departamentos. Donde yo les digo, correcto, andamos bien, poneme ese mapa otra vez, que yo cuando traje a los funcionarios de ICEFIC en aquel tiempo, yo lo sentí que ellos no habían prevenido lo que iba a ocurrir. Y yo me acuerdo que hablé con altos funcionarios para decirles que sentía que los de ICEFIC no habían prevenido ni lo del gorgojo descortezador, ni eso que ustedes me están planteando. Me imagino que ya están tomando acciones porque eso es alarmante. Ese mapa, en especial Francisco Morazán, Intibucá, Comayagua, toda esa zona, es alarmante lo que está ocurriendo y entiendo que se están tomando medidas. Sí, efectivamente, el mapa es ya una consecuencia del sistema de alerta temprana, de las medidas preventivas que estamos tomando, y donde sin duda municipios, departamentos como Francisco Morazán, El Paraíso, Comayagua mismo, La Paz y Comayagua, que son una buena parte del corredor seco del país, representan el área con mayor amenaza en cuanto a intensidad. El resto de las amenazas pues es de mediana intensidad, pero lo imperativo es hacer ver el impacto alrededor de la capital de la República, y donde ya estudios recientes, estudios y valoraciones recientes por parte de la Universidad Nacional Autónoma dicen que, y dejan claro un escenario de que con la calor que se genera con los incendios, las condiciones para que el gorgojo se propague son mayores, y por consecuencia el sistema de alerta de nosotros está más pendiente. Este mapa, licenciado, es resultado del aprendizaje de la lección anterior, y como reiteré, se agradece bastante el apoyo de la cooperación internacional, porque sin ello es difícil disponer de alguna tecnología que nos permita disponer de estos instrumentos que son fundamentales para planificar el control preventivo del gorgojo. ¿Comentario ante esa realidad, coronel Artica? Sí, bueno, realmente nos deja sin palabras, ¿verdad? Ver cómo está realmente el bosque y principalmente el departamento, ¿verdad? Donde estamos, y es por lo que vemos. Imagínense, 171 incendios y 57 de ellos, como lo tiene ICF y como lo informó el ministro, son aquí en el Distrito Central, pero entonces vemos de que tenemos que ponerle más atención a la prevención, unirnos más al combate de estos incendios forestales. Capitán Reyes, ¿qué piensa usted? Sí, es una clara manifestación del cambio climático. Sin duda es el evento de mayor importancia de nuestra época. Debemos de adaptarnos, debemos de tener medidas de mitigación ante el cambio climático. Podemos leer mucho sobre los polos se están derritiendo cada vez, el aumento de la temperatura de 4 grados, las sequías a nivel mundial, y Honduras no es
es parte de eso, está sufriendo. Somos el país más vulnerable ante el cambio climático, entonces cada una de las personas que están viendo este foro pueden contribuir, ¿verdad? Una actividad preventiva, denunciar de manera colectiva, eso puede sumarse y podemos salvar al planeta. Sí, nos vamos. Capitán, ¿qué le dice usted a la gente en Honduras? ¿Cómo les puede ayudar a ustedes? Sí, a través de la denuncia, si ustedes son dueños de terrenos, ustedes van a quemar basura, si ustedes van a preparar terrenos para agricultura, háganlo de manera responsable, ronden. Si ustedes conocen personas que se dedican al tráfico de madera, si ustedes saben personas que de manera voluntaria queman el bosque por placer, por piromanía, pues denúncielo a través del 911, porque cada uno de nosotros debemos de sumarnos, no solo las personas que estamos aquí, las 19 instituciones que formamos con APROFOR, sino que los 9 millones de hondureños podemos hacer mucho por Honduras. Casi la mitad del territorio nacional es bosque. Cuidemos y protejamos lo que tengamos. Gracias, capitán Raúl Reyes, por su participación esta mañana. Teniente Coronel Marco Antonio Artica, ¿qué le decimos a los hondureños? Bueno, solamente decirles, ¿verdad?, de que la lucha de protección contra el bosque no solamente es de estas instituciones que nos encontramos acá y tampoco desde este medio, sino que es de todos, ¿verdad?, que hagamos el uso de la prevención y que cuando miremos un incendio, inmediatamente lo reportamos al 911 para que cualquiera de las instituciones que lo estamos combatiendo nos desplacemos y no le demos tiempo a que se nos propague. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Una última pregunta, ingeniero Juan Barrios, que usted es gerente del programa técnico de adaptación al cambio climático. Lo había notado por acá. ¿Podría el país abocarse a una crisis ambiental considerando esta mezcla de vulnerabilidad que tenemos, la sequía, el fenómeno del Niño, el gorgojo descortezador? Este mapa que mostramos ahí es alarmante, cómo estamos en Francisco Morazán, Intibucá, Comayagua, La Paz, lo que dijo, el relato que dijo esta señora que nos habló desde Lloro, pues de verdad que hay trabajo mucho que hacer para evitar que entremos en esa crisis del 2015. Bueno, definitivamente uno de los objetivos de estar acá presentes es para aportar experiencia y conocimiento y también el apoyo de nuestra organización Visión Mundial en este tema. Nosotros estamos muy preocupados, licenciado, porque conocemos muy bien lo que ocurrió recientemente y que la variabilidad y el cambio climático nos están llevando a situaciones en donde las altas temperaturas y la sequía nos ponen en tremendo riesgo por la sequía en el verano y por la lluvia en el invierno. O sea, tanta agua es mala como muy poca agua es mala. Entonces estamos llegando a momentos en que tenemos que actuar y para eso la responsabilidad es de todos, no solamente es el gobierno, no solamente es el benemérito Cuerpo de Bomberos, el Ejército, el ICF, estamos todos involucrados. Aquí las organizaciones locales, los municipios, la sociedad en general, los medios de comunicación deben contribuir a llamar la atención sobre un tema que nos preocupa a todos, nos afecta a todos y al final el agua es lo que está sufriendo las consecuencias. Ahora no tenemos disponibilidad ni en calidad ni en cantidad y al final los más afectados son los más vulnerables. Somos un país de alta vulnerabilidad y es necesario que nos empecemos a mover o que nos continuemos moviendo de manera que podamos responder de manera responsable a las diferentes problemáticas que estamos enfrentando. Gracias, ingeniero Juan Barrios de Visión Mundial, y cerramos con el ministro director del INCEFIC, el ingeniero Mario Martínez. Bueno, licenciado, primero darle respuesta, aparte del planteamiento del alcalde de Jesús de Otoro, decirle que el próximo 27 va a haber gente nuestra en la reunión que el ingeniero Barrios ha promovido para iniciar con el planteamiento que él ha hecho de manera pública. Segundo, agradecer a la señora Reyes y a la señora Copland que nos denunciaron y mencionaron situaciones ambientales difíciles relacionadas con el recurso forestal. A la señora Reyes mencionarle de que el Cuerpo de Bomberos ha sido proveído de algún equipamiento o indumentaria especial para el tema de atención de incendios, lo han anunciado en el marco del CONAPROFOR, y que así como los bomberos, el resto de entidades que estamos en el CONAPROFOR hemos mejorado nuestra capacidad de respuesta con mejor equipo, con gente más capacitada, con indumentaria más adecuada. Y es imperativo reiterar a la población que se sumen a dar un mensaje nacional para la prevención de incendios y obviamente para anunciar los brotes de gorgojo, porque ambos son elementos fundamentales que pondrán en riesgo
una buena parte del futuro inmediato en la calidad ambiental de nuestro país. ¿Hay algún número donde comunicarse al ministerio? Bueno, nosotros manejamos la línea 116, sin embargo también está mancomunada con el 911, que es la línea oficial del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos que maneja Copeco. Bien. Gracias, ministro. Para servirle. Ha sido un gusto. Recuerden, denuncia a los pirómanos, hay que meterlos presos porque están destruyendo el país, hay que cuidar el bosque, las fuentes de agua es una prioridad de todos los hondureños. Parar esto, el mapa que hoy mostraron aquí de Francisco Morazán, Comayagua, Ciguatepeque, lo que dijo la señora Lloro, los calores que se sienten, es producto de todo esto y que la gente no hace caso y hay que denunciarlo. Llame al 911 y denunciar a quienes le prendan fuego a los bosques. Buenos días, que estén bien.